Me buscó hace poco una diputada, ayúdale a una gasolinera que no sé qué, que le hicieron, no les voy a ayudar, perdón, no. A ver, quiero ver, entonces le pedí a Andrea, a ver, por favor, muéstrame el acta de verificación. Porque la compañera de la gasolinera dijo, no, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa y casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta y no doy no sé qué, y no puede ser. Y a ver el acta de verificación. Entonces le escribí a la diputada, pregúntale a la compañera cómo se llama la encargada de su gasolinera. Guadalupe Morales, homónima. Lo aclaramos, homónimo. Y entonces le saco una foto al acta de verificación, que además la compañera Andrea es muy ordenada, entonces tiene todo a la mano. Le tomo una fotografía del acta de verificación. Mira, le dije, sí la recibieron Guadalupe Morales a tal hora, y aquí está la fotografía de cuando la recibió. No, o sea, es como darle la vuelta. Nos tocó verificar un hotel fifí, muy fifí. Muy fifí. Muy fifí. Y me dice Andrea, oye, estamos verificando tal, dale. Precios en dólares, pues porque fifí. Claro. Te cobraban la limpieza extra fuera del contrato, porque fifí. No tenían a la vista aparte que no tenían a la vista los precios cuando pedimos carta de precios, dólares, literal nos metimos hasta la cocina, cosas echadas a perder. Cucarachas en la cocina, fifí. No vayan a lugares tan fifís. Me dice, ¿suspendemos? Y yo, sí, suspendemos. Y en el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después, me hablaron 4 compañeros del movimiento. Pero cada vez eran de más nivel, ¿no? Y entonces mi intuición fue, se va a enterar la presidenta. Y le llamé a la presidenta. Le dije, oiga, presidenta, estamos aquí. Y me dijo, ¿y por qué? Por esto y esto y esto y esto. Iván, dale, es tu chamba. Entonces, pues, la presidenta nunca me ha dicho, oye, no vayas, no hagas, no. Entonces, diputado Lobo, podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia, de inmediato le entro, por eso pido los antecedentes a la institución. Cuando, oye esto, y si ha pasado, oye, ayúdame a revisar esto, oye, reúnete con tal, ¿no? Me dijeron el otro día, oye, reúnete con unas personas de unos zapatos, porque fíjate que gente, pues está haciendo las cosas mal, porque pues es gente que tiene muchos años ahí y que probablemente sí lo esté haciendo mal. Entonces me reuní con ellos, me dieron elementos y tomé decisiones. Pero no es así como que vayamos a creerle inmediatamente a un proveedor, porque detrás hay una colectividad que estamos defendiendo. El licenciado Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Bienvenido, querido amigo. A quien agradecemos su presencia en esta mesa de trabajo que sin duda será importante y enriquecedora por su amplia experiencia en la administración pública, por su vocación de servicio social y su firme compromiso con los derechos de las y los consumidores de nuestro país. Un funcionario público de más de 25 años de trayectoria, forjado en distintos niveles de gobierno y que conoce desde la planeación estratégica y la atención a sectores vulnerables hasta la comunicación institucional y la coordinación institucional. Hoy, como Procurador Federal del Consumidor, reconocemos las acciones emprendidas para garantizar que las y los consumidores mexicanos cuenten con información clara, precios justos y un entorno comercial más equitativo, fortaleciendo sus derechos económicos y sociales. Cedo el uso de la voz a nuestro invitado, a esta Comisión del Trabajo y Previsión Social, al licenciado Iván Escalante Ruiz, Procurador Federal del Consumidor. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias por el recibimiento, gracias al equipo. Ahorita me estaba acordando, yo suelo ser muy nostálgico antes de empezar a leer el mensaje. Agradezco mucho que esté sentado a mi derecha Jesús.
dice que no, pero sí. Jesús fue mi jefe. Cuando el secretario de Economía era jefe de gobierno, Jesús fue, que el último año, ¿no?, secretario de Desarrollo Social. Y solo diste un informe ante el Congreso, ¿no? Así es. Me tocó tarjetearlo a mí. Entonces me da mucho gusto verte, Jesús. Gracias por la invitación, diputada Mayela. Saludo con mucho gusto a todas y a todos, Lupita, compañeras, compañeros entrañables. Tengo el gusto de conocer a varios, Arturo, Lobo, compañeras, compañeros. Es un honor estar acá y de nuevo gracias a la diputada Mayela por la invitación. Para mí es muy importante estar en este diálogo con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque la vez que me reuní con la diputada Mayela coincidimos en una cosa: todas y todos somos consumidores, pero los trabajadores, o sea, por ejemplo, en un hogar en donde quien trabaje sea el hombre o sea la mujer, la principal persona que tiene, todos tenemos derechos como consumidores, pero la persona que está más en contacto con el acto de consumo, pues es el trabajador. Entonces también es muy importante que se vea desde esta perspectiva. Déjenme, bueno, ya se presentaron ellos mismos, traía una sección aparte porque me gusta mucho reconocer al equipo, porque la verdad es que, como ustedes lo ven, es un gran equipo. Integrado en su mayoría por mujeres y por jóvenes, y eso nos da una perspectiva de trabajo diferente. La mayoría de las compañeras y pocos compañeros vienen del movimiento de hace muchos años y tienen un compromiso muy fuerte con el país. Entonces, estoy muy contento de generar todo lo que estamos haciendo en la Profeco de la mano. Tienen ya casi todos más de 20 años trabajando en favor del pueblo. Con ellas y con ellos estamos acercando a la Profeco a la población para contribuir al bienestar del pueblo de México, tal cual nos lo instruyó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Comienzo con una frase que probablemente ya escucharon, y es que todas y todos somos consumidores. Como saben, en México existe la Procuraduría Federal del Consumidor para velar por la buena calidad de cada uno de los productos, bienes y servicios, pero sobre todo a las personas que los consumen. Así, la Profeco se debe a la defensa de las personas. Es un medio para que el Estado responda eficientemente a las demandas de la población. Esta institución es una de las más reconocidas por el pueblo y por ello es importante para garantizar el bienestar económico y social. Para nosotros, el diálogo con el Poder Legislativo es indispensable para que estas relaciones de consumo logren ser mucho más equitativas, transparentes y justas. El interés es incentivar una mayor participación y compromisos de los actores económicos en torno a las relaciones comerciales con el fin de fortalecer la atención al consumidor, y para ello es importante tener apertura y claridad. Entendemos a la institución no solo como la encargada de recibir y atender las quejas y reclamaciones de las personas consumidoras, como la que intenta mediar en los conflictos derivados del comercio de bienes, servicios y productos. Solemos decir que estamos construyendo una nueva Profeco, porque damos énfasis a las estrategias de prevención, al matiz social y a una vocación comunicadora. Es justo de esta visión de la que queremos platicarles esta mañana. Entonces, si el equipo me ayuda poniendo ahí está ya la presentación. Bien, Zygmunt Bauman, en el libro Vida de Consumo, califica las relaciones de consumo como relaciones de poder, en donde el proveedor domina al consumidor, siempre. Es decir, sea o no el proveedor propietario del servicio que está vendiendo, siempre quien está detrás de un mostrador va a ejercer más poder sobre la persona que está del otro lado. El otro día en una reunión con justo unos empresarios nos decían: no, no es cierto, es al revés, ¿no? Los empresarios decían eso. Que bueno, le di algunos argumentos de por qué creíamos que era así, y nuestro trabajo es acortar esa brecha de desigualdad. Adelante. México fue el segundo país de América Latina en tener una ley de protección al consumidor,
y el primero en crear una institución para ello. La experiencia mexicana es importante, especialmente para los países que empezaron a trabajar tarde en la protección de los derechos del consumidor. En 1976 se publica esta ley y se crean dos instituciones, el INCO y la Profeco. El INCO era el Instituto Nacional del Consumidor y la Profeco era la Procuraduría Federal del Consumidor. El INCO estaba mucho más enfocada a temas justo de comunicación, difusión y educación, promoción de los derechos, y la Procuraduría pues tenía esta variante pues más punitiva de no de investigación, pero sí de verificación, de sanción, ¿no? En 1976, el 1 de noviembre, es decir, el próximo año cumple la Profeco 50 años en marzo y la Revista del Consumidor 50 años en noviembre. En 1976, en noviembre, se publica la primera edición de la Revista del Consumidor. En 1980 arranca el programa ¿Quiénes quieren los precios? Muchas personas tienen en el imaginario colectivo que esta sección es relativamente nueva, no es cierto, es desde 1980, y entra en operación el teléfono del consumidor. En 1992 se fusiona el INCO y Profeco, instalando oficinas de representación en todo el país. Aquí desaparece el INCO, todas las atribuciones se van a la Profeco y se vuelve esta institución que tiene las dos perspectivas. Y en 1993, hace rato platicábamos sobre el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se crea este laboratorio. La Profeco ha sido testigo de los cambios entre personas consumidoras y proveedoras y tenemos ya 49 años de historia. Adelante. La Profeco tiene un rol importante en la agenda de la Presidenta de la República, tal cual lo señaló en los 100 compromisos para la transformación. Nos toca traducir 4 compromisos en acciones de políticas públicas. Esta parte, el punto 3 de los pasos para la transformación es generar un gobierno sensible y cercano a la gente. 5, que son transversales, respeto a todos los derechos y combate a la discriminación. 12, gobierno honesto y sin nepotismo. 14, austeridad republicana. Pero aquí, por ejemplo, en el 16 no aumentarán precios de energéticos ni canasta básica. Y en realidad tenemos nosotros mucho tiempo, le dedicamos mucho tiempo de la agenda de la institución a estos dos temas, como lo pueden ver en la sección que nos encargó la Presidenta los lunes en la Mañanera del Pueblo, donde damos a conocer justamente los comportamientos tanto de precios de gasolina como de la canasta básica. En México será potencia número 33 tecnológica y de innovación, también es transversal junto con la Agencia de Transformación del compañero Pepe Merino, porque lo que hacemos ahí es generar sistemas o mecanismos que nos ayuden como a reducir tiempos y a mejorar procesos. Y en el 38, desarrollo y acceso a la cultura, nosotros interpretándolo como el acceso que deben de tener todas las personas consumidoras a conocer sus derechos y a tener información para cuando necesiten hacer una compra o adquirir algún bien, algún producto, tengan la suficiente información para poder tomar esa decisión. Adelante. Bien. ¿Cuál es la razón de ser de la Profeco? Es fortalecer la cultura del consumo responsable, garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras, impulsar relaciones comerciales justas y equitativas en apego a la ley y brindar información clara y oportuna para un consumo informado y sostenible. Adelante. Existen los 7 derechos de las personas consumidoras. Estos derechos son como nuestro decálogo, es decir, nosotros hacemos varias actividades para dar a conocer a qué tiene derecho las personas consumidoras. Primero es el derecho a la información, es decir, toda la información necesaria para poder adquirir lo que sea. Lo que sea es lo que sea. Un dulce en una tienda, pueden preguntar, oigan, ¿y de dónde es? A lo mejor la persona que lo está vendiendo no lo sabe, porque a lo mejor les ha tocado que van a algún establecimiento y, ay, ¿te lo vas a llevar o no? ¿No? Claro. Pues no, hasta que me des la información. ¿Por qué? Porque tengo derecho a la información, porque finalmente es mi dinero el que estoy
o gastando o invirtiendo en un bien, producto o servicio, entonces necesito que me des la información completa. 2, el derecho a la educación, y por eso nosotros generamos varias herramientas, incluyendo el quién es quién en los precios, para que puedan hacer esta comparativa y saber y tener esta educación para el consumo que desde pequeños, he estado platicando mucho con el secretario de Educación, porque creemos que si no una materia, sí contenidos importantes sobre el derecho a la educación, sobre la educación financiera, creo que es importante. 3, derecho a elegir, a comparar y a tomar una mejor decisión. El fin de semana antepasado, perdón, mi hijo salió de campamento de su escuela y quería comprarse que yo le comprara unas botas porque iba a hacer senderismo. Y fuimos a una tienda y él se probó unas y me dijo, es que vi en otra tienda otras, quiero ir a ver las otras. Y cuando le gustaron más las de la primera tienda y cuando regresamos no se las quería vender. Porque le dijeron, pero ¿cómo? ¿No fue tu primera opción? No, porque entonces yo lo dejé, no dije nada. Y entonces mi hijo le dijo, es que yo tengo el derecho a elegir y tengo el derecho a comparar. Y si no, voy a ir a otro Liverpool y me lo compro en otro Liverpool, él solito, ¿no? Y ya se quedó así. Bueno, sí está bien, ¿no? Entonces tenemos derecho a ponernos unos zapatos 7 veces y a caminarlos y a ver si nos quedan cómodos y ir a otra tienda y comparar porque es nuestro dinero. El derecho a la seguridad y a la calidad, y también aquí contribuimos nosotros a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que nos da herramientas muy importantes para poder hacer estos comparativos y comparar seguridad y calidad. Derecho a no ser discriminados, que también es transversal. Esto es muy importante, el derecho a la compensación. Cualquier servicio, producto o bien que salga defectuoso, que sea atribuible al proveedor, las personas consumidoras, y así está establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, tienen derecho a una compensación. Depende del bien y depende del costo y depende del porcentaje. Pero aquí, por ejemplo, entra el gran debate de los boletos de conciertos. Cuando un concierto es cancelado atribuible al promotor, artista, tal, nosotros tenemos el derecho y ellos tienen la obligación, la promotora, de devolvernos el dinero que invertimos o que gastamos para entrar a este concierto, más hasta el 20% de compensación. Y el derecho a la protección, que eso es una de nuestras razones de ser, y es cuidar los intereses de las personas consumidoras. Adelante. Esta es una araña que voy a intentar explicar porque hay muchos procedimientos al interior de la institución. O sea, es decir, ¿qué pasa con una queja? ¿Qué pasa cuando una persona se queja ante la Profeco y hasta dónde podemos llegar? Entonces, hasta arriba dice quejas. Una persona consumidora establece una queja a través de el teléfono del consumidor o del correo electrónico o de Concilia Express o de Concilianet. Y dependiendo del lugar o de la zona, se puede turnar a 2 áreas. A una ODECO, que son las oficinas que encabeza Rocío, que son 38 oficinas en todo el país, o al área de servicios que encabeza Rebeca, que es quien a nivel central tiene la mano en las conciliaciones, en la atención directa. Ellos, por ejemplo, servicios tiene a su cargo el teléfono del consumidor. Bien, de ahí, si esta queja procede, se le hace una notificación al proveedor, se hace una audiencia de conciliación y si se demuestra que incumplió la ley puede hacerse acreedor a un PIL, que es un procedimiento por infracción a la ley. Pero si es grave lo que está denunciando o si ya son varias personas, porque también tenemos nosotros la responsabilidad sobre la colectividad, es decir, nosotros cuando nos llega una queja, nosotros podemos pensar o asumir que hay muchos más consumidores afectados, que eso es un poco lo que platicábamos que pasó en Puebla, que traemos ahorita un tema con unos restaurantes. Se va al área de verificación y en el área de verificación se hace la visita, que pueden ser ahí, son 2, pues una visita de vigilancia,
que es como preventiva, y la otra es una visita de verificación, que ya tiene un carácter un poco más fuerte, donde sí se pueden imponer tanto sanciones como pues actos de molestia, pues, ¿no? Se pueden suspender o incluso se pueden inmovilizar productos o lotes, o se puede clausurar el establecimiento. Procedimiento, también otra vez, ¿no? Se pueden, cuando me dan informes los compañeros, pues es que prácticamente todos imponen pills, ¿no? Entonces yo le dije, háganme una cajita con los puros pills, porque entonces servicios me informa sus pills, y mi verificación me informa sus pills, y telecomunicaciones me informa sus pills, y Odeco me informa sus pills, y administración me informa sus pills, entonces ya se me complica todo, entonces pónganme en una cajita todos los pills y quién los está ejecutando. Evidentemente, si nos combaten alguna de estas acciones, entra jurídico, pero además también tiene el área consultiva y también apoya y también a toda la tema de la interpretación, y se hace una defensa jurídica. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la queja de una persona consumidora? O sea, que se sienta segura la persona que aunque nos vamos a tardar, porque nosotros no prometemos espejitos, nos vamos a tardar porque hay mucho trabajo, la propia ley nos da, siento yo, mucho tiempo para poder atender a las personas consumidoras, pero también tiene que ver con la carga de trabajo. Puede llegar, para nosotros es muy importante la queja, porque puede llegar incluso a consecuencias diferentes a solamente la conciliación. Adelante. ¿Cuáles son nuestras estrategias o qué determinamos nosotros como nuestro plan de trabajo o esta nueva perspectiva de Profeco? Porque si bien tenemos toda la parte verificadora, nosotros le estamos dando mucho más fuerza a la parte de información, de educación, de darle a conocer, darle información a las personas consumidoras. Entonces, mejorar los canales de comunicación con un enfoque inclusivo y accesible, y aquí tiene que ver con informar sobre derechos de consumo, difundir tendencias de consumo y seguridad en productos, mejorar la educación y asesoría en derechos de las personas consumidoras. Otra estrategia es promover las relaciones comerciales justas, equitativas y transparentes, y aquí puede llegar a ser muy complicado por el origen que les decía que nos describe Bauman de una relación de consumo es una relación de poder. Yo soy el dueño y yo domino y yo soy más que tú y no me importa cobrarte o imponerte propina, o no me importa condicionarte el consumo, mientras la autoridad no me vea, lo voy a hacer. Y cuando la autoridad me vea, la voy a combatir porque no estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces es muy complicado, y también hemos estado haciendo nuestros esfuerzos para sensibilizarlos. Hemos estado reuniéndonos. Cuando nosotros llegamos, le pedí a Rebeca que me checara cuáles eran como los proveedores que tenían mayor número de quejas, para buscarlos y sentarnos con ellos y sensibilizarlos y decirles, oye, ayúdanos a atender estos problemas. Hay muchos que incluso ya tienen hasta sus áreas de atención a clientes, etcétera. Entonces y también estamos en constante capacitación a ellos. Tenemos un área también de capacitación. Les decimos qué y cómo y por dónde, ¿no? Optimizar los mecanismos y los recursos para la defensa de los derechos de las personas consumidoras, fortalecer la cooperación y mejorar la institución mediante capacitación y optimización de recursos. Adelante. Bueno, ¿cuáles son las actividades y los servicios de la Profeco? Son muchísimos. Tenemos el quién es quién en los precios, que es un mecanismo de búsqueda que está disponible en la página de internet. Y tenemos la vuelta de la revista del consumidor impresa, que todos los tienen en su escritorio. La revista del consumidor se dejó de imprimir hace 5 años por la pandemia. Se determinó que se quedara solamente en el formato digital, pero no se replanteó, una vez terminando la pandemia, que se volviera a imprimir. Y como al principio dije que de repente me gustan mis momentos de nostalgia, cuando le platiqué en el plan de trabajo a la presidenta que queríamos volver a imprimir la revista, me dijo inmediatamente que sí. Y la revista, que esa es otra novedad, es gratis, siempre tuvo un costo. ¿Por qué es gratis?
Pues porque si la versión digital es gratis, ¿por qué la versión impresa debería tener un costo? Y nosotros creemos que la barrera económica pues estaría un poco en desventaja para los consumidores. ¿Por qué se vendía antes? Bueno, pues porque, digo, sí cuesta, pero no había otra alternativa. Es decir, la revista del consumidor durante, pues yo me atrevería a decir que 40 años fue el único mecanismo de difusión de derechos, de información relevante, de guía de consumo, de información importante para que las personas consumidoras tomaran una mejor decisión. Entonces, estamos muy contentos, tienen los 2 números que ya están impresos, el número de junio y el número de julio, y la idea es volver con la revista impresa. Y aquí, como siempre lo hago, reconocer el trabajo del equipo, porque como decía el expresidente López Obrador, la administración pública es un elefante reumático difícil de mover. Entonces, aquí pudimos mover al elefante reumático y sacamos adelante la revista del consumidor. Tenemos verificación a productos y servicios, tenemos un servicio de análisis publicitario que promovemos mucho, pero nos hacen muy poco caso los proveedores porque creen que tienen a los mejores mercadólogos del mundo, y muchas veces pueden caer en supuestos de publicidad engañosa. Entonces, lo que nosotros decimos es, tráenos tu análisis, tráenos tu material, te lo analizamos en su servicio gratuito y te damos un dictamen diciendo tu promoción o tu comercial o tu tal no está infringiendo la ley de protección al consumidor, entonces puedes sacarlo. Existe también ese servicio. Tenemos el registro público para evitar publicidad, tenemos ConciliaNet, ConciliaExpress y el teléfono del consumidor. ConciliaExpress es una gran herramienta porque es una conciliación, como su nombre lo indica, rápida. Antes de que una queja sea radicada, damos oportunidad a proveedor y consumidor a ponerse de acuerdo, entonces puede ser muy rápida. Desde que llegamos tenemos empresas grandes que ya jalamos este sistema, como siempre me equivoco, Cinépolis o el propio Ticketmaster, Eticket, o sea, que no se resistían, ya les explicamos cuáles son las bondades de este sistema, entonces ya tenemos más empresas en este sistema. Tenemos el distintivo digital Profeco, que es un distintivo que acredita que un sitio de internet de venta de productos, como le dicen en inglés, un marketplace, está validado y que tiene todas las condiciones para poder operar. Tenemos un buró comercial, que es una consulta que se hace de los proveedores y cuántas quejas y cuánto porcentaje de conciliación tienen. Tenemos un registro público de contratos de adhesión, registro público de casas de empeño, brújula de consumo, aquí son tips para poder hacer un consumo responsable, regulación de publicidad, convenios para promover prácticas comerciales justas, acciones colectivas y educación a las personas consumidoras en general. Estos son algunos de los pocos servicios con los que contamos nosotros para ayudar o para proteger a las personas consumidoras. Adelante. ¿Qué estamos haciendo desde octubre del año pasado? Enfatizar la atención cercana al pueblo, generando justo estos mecanismos de atención. Ya estamos trabajando con algunas de las redes sociales más poderosas para poder hacer atenciones automatizadas pero responsables, porque luego estos famosos chatbots los programan y como cuando hablas por teléfono a la tarjeta de crédito, ¿no? Y dice, si marque 1 y si no sé qué, marque 2 y si quiere conocer el aviso de privacidad, marque 3 y si quiere usted conocer de qué color son las nuevas tarjetas, marque 4 y así hasta si le robaron su tarjeta, marque 9. Si quiere volver a escuchar, no quiero volver a escuchar esto, señorita, ya me tardé 20 minutos escuchándolo, ¿no? Entonces no sirven y quieres hablar con un operador y es un verdadero problema llegarle, ¿no? Entonces aquí estamos educando ahorita así le dicen, ¿no? Educando a la inteligencia artificial, está complejo eso. Bueno, mi hijo sí lo entiende, yo no. Mejorar los canales de comunicación con personas consumidoras. Fortalecer la confianza y los procesos de verificación para erradicar malas prácticas. Esto estamos dedicándole la maestra Andrea, que es la subprocuradora de verificación, la maestra Gabriela Limón, que es la subprocuradora jurídica, y su servidor. Le dedicamos mucho tiempo de nuestra agenda a esto.
4, generar una cultura de consumo responsable y cuidado de los derechos de las personas consumidoras, haciendo justamente énfasis en la promoción de derechos. Y si se han dado cuenta, en el 5 es acercarse a las nuevas generaciones mediante los nuevos canales de difusión. La Profeco tiene TikTok, síganos. Recientemente tenemos un video que tiene más de 4 millones de reproducciones. Y está justo para las nuevas generaciones, es una excelente herramienta. Y ahí felicidades al equipo, a la maestra Gaby Loya, a la licenciada Naomi Fuentes, porque es un equipo de jóvenes muy creativo que permitió, o sea, prácticamente desde que llegamos, ¿cómo? ¿La Profeco no tiene TikTok? No, no tenía, y ya tiene, y la verdad es que sí es muy consultado. Adelante. Bueno, una de las herramientas más importantes, me lo he hecho rapidito, es el quiénes quieren los precios. Adelante. Este programa recaba, difunde diariamente precios al menudeo de diversos productos de consumo generalizado para que la población consumidora pueda buscar y comparar precios de un producto en diferentes establecimientos comerciales en las ciudades donde opera, conocer el precio mínimo y máximo de un producto en diferentes establecimientos comerciales y tomar mejores decisiones de compra basado en información confiable, oportuna y accesible que brinda el programa dentro de una localidad determinada. Mejoramos el motor y la interfaz, porque cuando llegamos estaba muy complejo, haz de cuenta que no lo podías ver en tu móvil, por ejemplo. Entonces lo podías ver en una versión determinada de determinado buscador en determinados sistemas operativos, en determinadas computadoras, la que tenía el programador. Todo lo demás no se podía ver. Entonces ahorita ya la interfaz y el motor son mucho más rápidos y mucho más amables. Adelante. Tenemos de cobertura, porque aquí detrás de este programa tenemos cientos de compañeras y compañeros haciendo monitoreos diario de precios en establecimientos. Y depende si cambia, por ejemplo, la temporada, le dedicamos este monitoreo a productos de temporada. Si viene el Día de las Madres, pues nos vamos a florerías o nos vamos a tienda y monitoreamos por lo que se le regala a las mamás el Día de la Madre, o lo que se le regala a la pareja el 14 de febrero, o lo que se gasta una familia en vacaciones de verano, o lo que adquieren las personas en torno al Día de Muertos, Día del Padre. Es decir, temporalizamos los monitoreos. Tenemos presencia a nivel nacional, se monitorean más de 1,800 establecimientos. Son los criterios para ello: concentración comercial y poblacional de la zona, principales puntos de venta, así como los que ofrecen artículos de temporada, como lo decíamos. 33 ciudades en 30 entidades y 60 personas encuestadoras a nivel nacional. Dije cientos, pero son decenas. Adelante. Pero de repente le entran todos, ¿eh? O sea, si hay en una de las oficinas, oye, que hay que monitorear esto porque luego la presidenta nos encarga algún tema en particular. Ahorita estamos, por ejemplo, monitoreando, no vino Carlos, ¿verdad? Gaby, ¿cuántos productos cárnicos estamos monitoreando? Chécalo si no lo tienes a la mano, de lo que nos mandó el secretario de Agricultura. Con esto que se identificó que el precio de la carne estaba incrementando, la presidenta pidió un monitoreo especial de determinados productos cárnicos, nos lo pasó el secretario de Agricultura. ¿Me regalas un tomate café, por favor? Gracias. Y nos pusimos a monitorearlo, entonces ya llevamos 2 semanas monitoreando, ahorita que Gaby me dé la información completa, pero son alrededor de, si mal no recuerdo, unos 30 productos cárnicos que estamos monitoreando. Bueno, tenemos 3,387 productos permanentes y 1,228 en temporadas de alto consumo. Durante el 2024 se recolectaron más de 15 millones de precios. Ahí están todos los sectores que estamos monitoreando y ahora la página de internet luce así. Adelante. Una de las cosas que estamos monitoreando es lo que anunciamos todos los lunes en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Sheinbaum, que es este paquete contra la inflación y la carestía, que fue una iniciativa que tuvo el presidente López Obrador, la administración pasada, para contener el incremento de la inflación y acabar o atacar o combatir la carestía por varias razones, incluyendo la pandemia, la guerra Ucrania-Rusia, que se empezó a identificar que los precios estaban incrementando, entonces se sentó con las cadenas de supermercados y con una serie de indicadores y con esfuerzos tanto institucionales como de la iniciativa privada, se pudo determinar que la canasta básica no costara más de 1,039 o 1,034 pesos, nadie me corrige, pero
estoy casi seguro que eran 1,039 pesos. Y cuando llegó la presidenta Sheinbaum, que ya había un poco más de estabilidad pues económica y política en el mundo, se bajó el rango a 910 pesos. Entonces, bueno, este es el PASIC y estamos todo el tiempo hablando con los establecimientos. La mayoría de los establecimientos tienen mucho más bajo el precio promedio de los 910 pesos. Adelante. Ahí terminamos. Bueno, y esto es a lo que le entramos prácticamente, no solamente, gracias, no solamente en las mañaneras de los lunes, sino que personalmente, y esto ayuda mucho, porque otro acuerdo que se hizo que tuvo como origen el antecedente del PASIC fue la estrategia de estabilización en los precios de la gasolina regular, cuando la presidenta identificó que la gasolina estaba incrementando sin ningún tipo de control. Entonces aquí lo que hicimos fue igual, esfuerzos de todos lados. Pemex disminuyó, Pemex tenía distintos precios de la gasolina, depende de dónde estaban. Entonces, si eran 91, son 80 TATs, 80 precios de la gasolina. Entonces, depende en la TAD en donde te surtieran, era un precio distinto. Y tampoco había como, pues ¿cuánto le puedo subir? Pues lo que me paguen, ¿no? El primer lugar que fuimos Andrea y yo a visitar fue Monterrey y llegamos a San Pedro a revisar una gasolinera. Le dijimos, oye, ¿por qué vendes el litro de gasolina regular en 26 pesos? Pues porque me lo pagan, ¿no? Entonces, pues ahí ponía un poco como en desventaja a las personas y entonces había gasolineras que te vendían en 25, pero había otras, descubrimos una en Puerto Vallarta que vendía casi en 26 pesos el litro de gasolina regular. Entonces, cuando la presidenta detecta eso, nos dice, vamos a hacer algo. Entonces, una mesa de trabajo que instaló la secretaria Luz Helena González, con nosotros y otra serie de instituciones, nos pusimos de acuerdo con los gasolineros, Pemex bajó un poco el precio, se estabilizó el precio también como de los traslados y los fletes y se puso como un rango de ganancia, ¿no? Entonces hay unos que cumplen, estamos en el estira y afloja prácticamente todos los días y algo que ayuda mucho es que vayamos personalmente a las verificaciones para revisar, porque dicen sí a todo dar, ya te estoy vendiendo la gasolina en menos de 24, pero ¿qué crees? Te estoy dando litros incompletos. Entonces, para evitar eso, estamos yendo personalmente, ya llevamos 18 estados, calculamos que en septiembre terminamos por lo menos el primer recorrido a todo el país y visitamos estaciones de servicio y personalmente encabezamos la diligencia de verificación. Adelante. Bueno, ese es el equipo que está para servirles, para servirlas y con esto concluimos. Muchísimas gracias. Gracias. Gran presentación, querido amigo. Realmente felicitar a todo el trabajo, a todo el equipo. Y sí, me di cuenta que son 8 mujeres y un caballero. Dos, claro. Sí, ya. 2. ¿O a quién no contaste? Justamente a él, Jaime. ¿Te confundieron con diputados? Sí, Jaime, sí. Como estás junto al diputado Lobo y Fernando, yo dije, ya diputado. Bueno, procederemos a la participación de las y los diputados. Les pido me den sus nombres para que hagamos la lista de la primera ronda. ¿Les parecen 2 rondas? Y que participen 5 compañeros diputados. Adelante, empiezo de este lado, voy a empezar del lado izquierdo. Adelante, ¿algún diputado o diputada que desee uso de la voz? Diputada. A ver, está Mónica Nemer y Pati Mercado. Julia. Y de este lado, compañero Jesús, todos quieren participar. Está bien. Diputado Ávila, ¿no desea participar? Al final, cerrando. Bueno, voy a ceder el uso de la voz a la diputada Mónica Nemer. Adelante, diputada. Gracias, querida Mayella.
Gracias, procurador, por la exposición. La verdad que pues, nos ilustra claramente lo que está haciendo la Procuraduría y hacia dónde va y qué tenemos que hacer también desde la parte legislativa, nosotros como aliados de la institución para generar la norma correspondiente. Yo tengo una pregunta. ¿Existe alguna relación de la Profeco con los municipios de la República para atender las comunidades más desamparadas? ¿La queja por teléfono es de oficio o es como revisión? Porque creo que esto también ayudaría, abonaría. Y es una observación, me parece que la queja tiene que ser respondida o actuada a las 72 horas para tener la audiencia, porque si no se pierde. Y entonces esto genera ya no una certeza ante el consumidor y hay muchas ocasiones que el tiempo es el peor enemigo para el propio consumidor. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa el diputado Fernando. Adelante, diputado. Gracias, buenas tardes nuevamente. Primero que nada, pues reconocer y felicitarle por la excelente presentación, muy completa, muy didáctica, y pese a ello quisiera realizar un par de planteamientos. De acuerdo a lo revisado, ¿qué estrategias estaría implementando o ha implementado o piensa implementar la Procuraduría para combatir la publicidad engañosa en el sector de alimentos y bebidas, considerando el gran impacto en la salud de las y los mexicanos? Esta pregunta resulta porque además de ser representante o diputado federal, pues también soy médico de profesión y pues a veces tenemos muchos inconvenientes con este tipo de situaciones por parte de las empresas por esa publicidad engañosa que nos enfrenta a diferentes problemas de salud en la población en general. Y la otra, ya vi muy claro el hecho de que se está utilizando las diferentes tecnologías de la comunicación para mejorar la eficiencia de la recepción y resolución de las diferentes quejas de los consumidores, utilizando los preceptos de eficacia y modernización. Más o menos me quedó claro al escuchar o ver el planteamiento de las diferentes plataformas como son Concilianet o Concilia Express, etcétera. Sin embargo, no sé si pudiera ahondar un poquito más al respecto, ya que en lo personal he tenido algunas experiencias, una de ellas en realizar una compra de un artículo por teléfono que no cumplía con las especificaciones mencionadas y que al hacer la devolución, como mencionó la empresa en épocas de pandemia, pues finalmente nunca hubo respuesta tal y a lo mejor el error de un servidor para evitar estar yendo a presentar la denuncia y a las diferentes audiencias y demás, pues dado el monto que reflejaba unos 4,000 pesos, desistí de ello. Sin embargo, después tengo una situación más compleja donde en la usurpación de mi identidad se adquiere un vehículo automotor y obviamente me adjudican a mí la deuda y entonces ahí sí, como ya la deuda sí era generosa, ya no estábamos hablando de 4,000 pesos, sino de más de 500,000 pesos, acudo a levantar mi denuncia y con la grata sorpresa de que la verdad fue muy ágil el proceso. A lo mejor por eso la pregunta, pudieron no verse una o dos audiencias que en realidad pues nada más eran, no hubo ninguna conciliación en ese momento, sino más bien eran informativas y a lo mejor se pudo haber utilizado alguna de estas herramientas para pues no vernos imposibilitados en tiempo por las cuestiones de trabajo. Sin embargo, sí tengo que reconocer que a pesar de todo se nos solucionó el conflicto en un lapso de alrededor de 8 meses, aunque creo que pudo haber sido un poquito más puntual la respuesta si se hubiera optado por utilizar estos mecanismos de comunicación. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero diputado. Sigue la diputada Patricia Mercado, posterior al diputado Lobo y cierra la primera ronda la diputada Julieta. Cedo el uso de la voz a la diputada Patricia Mercado. Muchas ya gracias. tengo a todos también enlistados, no se espante. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta, y pues de nuevo muy bien por esta iniciativa, como otras que has tenido, de mantener el diálogo con diferentes instituciones del Ejecutivo. Y efectivamente, una de las el INEGI nos habla de que una de las cuestiones que le da mayor bienestar a las personas es salir del mes sin haber pedido prestado. Y eso, decir una institución que está alertando, que está influyendo para que efectivamente los precios de a los trabajadores, que efectivamente son millones finalmente de consumidores, realmente no sufran estos abusos y monitorear la canasta básica, porque finalmente pues para eso es el salario mínimo, ¿no? Por lo menos para alcanzar la canasta básica, por lo menos para 4 personas cada salario. Y una de las cosas me parece más significativas, digamos, y porque tienen que ver con nuestra comisión de trabajo, que viene desde el gobierno pasado y ahora, que es la recuperación del salario mínimo, pues efectivamente que, digamos, la institución, esta Procuraduría, ¿no?, que pueda alertar, porque la idea es que el aumento al salario mínimo no lo alcancen los precios o no lo alcancen los abusos, ¿no? Finalmente, los abusos por parte de las empresas para atacando, digamos, o impactando en que este salario que se ha recuperado y que es muy importante, pues realmente pierda, digamos, su vigencia por una política de las empresas que ofrecen sus artículos, sus servicios fuera totalmente de la norma, ¿no? Y también quería preguntarle efectivamente los tiempos. Ahorita el diputado da una buena noticia en el sentido de que los tiempos son cortos para resolver, porque pues las y los trabajadores pues no tienen tiempo, ¿no? No tienen tiempo de ir a estas audiencias, de ver qué pasa, de tal. ¿Cómo es el sistema y los tiempos para resolver un problema que no implique, incluso, por ejemplo, dejar de trabajar un día por el tema de porque eso va a implicar obviamente descuentos salariales? ¿Cómo vive la Procuraduría esto con respecto a que son seguramente la mayoría de las personas que vive de su trabajo? Y otro tema es en Movimiento Ciudadano una agenda que viene desde la legislatura pasada, que planteó el ahora coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, una reforma a la ley, ¿no? Una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor sobre las boleteras y todos los abusos, ¿no?, que viven los consumidores con respecto a estas plataformas, ¿no?, sobre todo plataformas digitales que ofrecen este boletaje. Se propuso una reforma legislativa, ya estamos a punto de presentar, digamos, una nueva reforma legislativa, porque ya sabemos que si no se cumplen tiempos hay que volverla a presentar. Porque tenemos, digamos, este tema de una ley que evite que se vendan más boletos que la capacidad real del evento, y que luego pues ahí, ¿no?, llegas ahí y hay personas que no, a pesar de que traen sus boletos, no pueden entrar. Y todo el tema de cancelaciones, ¿no?, justificadas o no. La propuesta es que sean máximo en 30 días se le regrese a la gente lo que pagó por su boleto. Y en fin, una serie de propuestas en este sentido. ¿Cómo la ve, procurador? Todo, ¿qué tiene, no? Si realmente es un problema que hay que atender cada vez más extendido, todo el tema de las boleteras, porque bueno, pues seguramente la
la Comisión de Economía le pedirá su opinión sobre esta iniciativa, pero sí nos parece que ahí hay un tema que hay que acotar, que hay abuso, que cada vez más la gente, las y los trabajadores acceden, ¿no? Quieren acceder a la cultura, al esparcimiento. No es fácil, ¿no? Apartar un dinerito para eso y verse en situaciones como esta, pues me parece que digamos pues es un abuso, es una desilusión, es una contrariedad muy grande el que las boleteras pues tengan todos los derechos y la gente no, frente a problemas en sus espectáculos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Cedo el uso de la voz al diputado Víctor Hugo Lobo. Adelante. Gracias, diputada Mayela. Licenciado Iván, de igual manera me sumo al reconocimiento de mis compañeras y compañeros, no solamente de la presentación, sino de la visión integral para resolver los temas que tenemos todos como consumidor, y creo que se están atendiendo de manera muy relevante, muy importante, pero pues es una labor titánica, digo, entender y poder resolver la problemática de consumo en todo el país y de miles y cientos de miles de productos, pues es un tema que no es tarea sencilla, pero creo que se está haciendo bien en los ejes que nos ha mencionado de información, de educación, de difusión. Pero ¿cómo ayudar desde este Congreso a evitar la tentación de las empresas a que no caigan en el interés de que pues a lo mejor no me ven, a lo mejor no me oyen? Sabemos que tiene una gran capacidad de reacción la Procuraduría y atiende muy bien a los ciudadanos, pero ¿cómo evitar que no se vuelva solamente un tema de queja y reacción, sino que, perdón el término, pero que le midan los prestadores de servicios, porque si no, pues van a estar siempre como los vamos a andar persiguiendo, correteando, y no va a ser una tarea sencilla, porque siempre son muy escurridizos, si me permite el término. Ahí evidentemente tiene la Ley Federal de Protección al Consumidor en el 24 y 25 las facultades, atribuciones y alcances que tiene para el tema de la verificación, de las sanciones, pero creo que tendrían que ser un poco más severas, ¿no? Tendría que medirse un poco más, y esa es tarea nuestra. ¿Qué opinión le merece el hecho de que podamos hacer un tema de sanciones mucho más severas? Se han hecho muchas, por ejemplo, en la capital para muchos temas, hasta penales, y bueno, quisiéramos conocer su opinión en este sentido. Y mi segundo comentario iría, ¿cómo entrarle al tema de las ventas por internet y por los diferentes mecanismos? Porque vemos en las redes sociales que nos salen una gran cantidad de ofertas, promociones, y de repente no sabemos quién es el que lo está ofreciendo. Pues aprieta un clic, pon tu tarjeta y en el nombre sea Dios, ¿no? A ver cómo nos va, porque tampoco tienen una situación física. ¿Cómo va a poder verificar, clausurar? Veíamos en el 128 bis que las clausuras que ustedes pueden dar son en condiciones muy extremas, ¿no? Cuando está en riesgo casi la vida, cuando son condiciones muy complejas. ¿Cómo hacer esto o cómo ayudamos a tan importante labor que viene realizando Iván, usted y su equipo, para dotarle, perdón el término, pero además dientes a la Procuraduría para lograr su objetivo? Y concluyo un comentario más. Sé que hay algunas facultades en materia crediticia. Sin embargo, también hay muchos prestadores de servicios, por ejemplo, entiendo las tiendas departamentales, no dependen en muchas de ellas, no están en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las tarjetas de muchos prestadores de servicios, entonces no los regula, no hay, la Conducef puede ayudarlos, pero si les ponen condiciones leoninas y todo esto, pues se regresan con ustedes. ¿Y qué tan grave es este problema que se quejan muchos ciudadanos del abuso y sobre todo de aquellas dependencias o empresas que dan de alguna manera créditos y que no están reguladas por esta comisión? Sería cuanto, licenciado Iván, y nuevamente mi reconocimiento por el esfuerzo realizado. Gracias. Gracias. Continúa la diputada Morales Rubio, adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues, en primer lugar, felicitarte por esta convocatoria y, por supuesto, felicitar al gran amigo Iván, que fue muy modesto en aquí mi amiga Julia, la diputada Julia, en la narración de su trayectoria. Es un gran servidor público. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo de cerca, lo sabemos. Y bueno, acompañado
por supuesto, de grandes compañeras de lucha, pero también grandes servidoras que, por supuesto, probadas están. Una felicitación porque además vinieron a dinamizar, a renovar esta Procuraduría, y de verdad es tan importante porque tiene tantos aspectos que tocar. Creo que a veces se minimiza mucho lo que es la Profeco y quisiéramos que pues tuviera más atribuciones, sí, porque en la experiencia propia, y digo la experiencia propia en cuanto a gestiones, pero también como consumidora, hemos probado que sí funciona la Profeco. Hemos tenido en distintos temas que ayudar a ciudadanas, a ciudadanos en materia de abusos del gas, por ejemplo, en el cobro del gas, abusos en el cobro de electricidad, también en centros comerciales. El tema que ya comentaba el diputado Lobo, de las tarjetas departamentales, en donde, por un lado, la Conducef no responde a eso, o las mismas aseguradoras médicas que tampoco tenemos la atención en cuanto a que se pueda resolver un asunto y que al final de cuentas pues somos prestadores de ese servicio y que son otras instancias, por un lado la Comisión Nacional Bancaria de Seguros y por el otro lo que ya comenté, pero que no tenemos esa respuesta como sí la hemos tenido en la Profeco. Entonces, no me queda más que agradecerles porque pues temas en lo particular hay muchos que tocar y dudas también tenemos mucho que… Estoy segura que acudiendo con ustedes nos podrán seguir ayudando a orientar a la ciudadanía en estos temas en lo particular. Pero sí quiero hacerles un reconocimiento, felicitarlas, felicitar al titular, pues también porque cree en las mujeres y porque está rodeado de, en su mayoría, de mujeres. Y creo que eso es parte de ese dinamismo, de esa eficiencia y de esa eficacia. Iván, muchas felicidades. Gracias. Cedemos el uso de la voz al invitado. Adelante. Gracias. Grandes comentarios. Antes de seguir, diría, son 27 productos cárnicos los que estamos dándole seguimiento a partir de la identificación del incremento de precio en estos productos. Se los dejo aquí a la diputada Mayela porque son muchos, para no perder como mucho tiempo mencionándolos, pero estamos monitoreando semanalmente el precio de 27 productos porque hay un compromiso del sector para disminuir los precios de ellos y así contribuir en la disminución del precio de la carne. Entonces, esto se lo dejo con la letra bonita de Gabriela Loya, que ya se la chulearon. Me dijeron, ¿es tuya? No, que va a ser mía esas letras y yo luego no me entiendo. Diputada Mónica, sí existe relación con… A ver, es que mencionó muy buenos temas. Mire, y se lo preguntaron una vez en la mañanera a la presidenta. Todos los municipios quieren tener un módulo de Profeco, todos. Es muy complejo, porque además eso sí podemos hacer, fíjense, eso sí podemos hacer modificaciones a la ley porque hay trámites que tienen que ser presenciales y la tendencia de la administración que encabeza la presidenta Sheinbaum es que sean asuntos más digitales. Entonces, por ejemplo, en la experiencia de Concilianet, que es una conciliación por chat, tripartita entre proveedor, Profeco y consumidor, yo le pedí a la maestra Rebeca, que es nuestra subprocuradora de servicios, que empezara a pilotear experiencias por videoconferencia, ¿no? Pero luego… pues el consumidor no tiene suficiente internet para hacerlo y si no se gasta los datos y si no, no sé qué, y si no tiene que faltar al trabajo y si no, ¿no? Entonces, sí puede llegar a ser complejo. Necesitamos hacer una modernización del sistema de atención total, no cachitos, y eso, pero también tenemos que tener la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, por eso les decía que antes de hacer cualquier modificación a la ley, a la norma, a los reglamentos, creo que sí es importante generar, como lo estamos haciendo, y lo digo abiertamente, con Meta estamos trabajando
este sistema, aprovechando que no va a sustituir a los compañeros que están en el Telcon, pero sí va a apoyar para que podamos tener una mayor capacidad de atención a las personas consumidoras. Entonces, en el tema de los municipios, lo que hacemos es que firmamos un convenio con ellos. El municipio nos estaba platicando el viernes con la presidenta municipal de Mazatlán. El municipio pone prácticamente toda la infraestructura, todo el personal y nosotros damos la capacitación. Pero ¿qué pasa? No podemos cerrar los ojos. Pues se ponen una camisita con Profeco y se van a los lugares a hacer las cosas mal. Entonces, pues yo le pedí a Rocío que parara ahorita los convenios con los municipios, que analizáramos. Había una compañera, ¿dónde fue? Bueno, no quiero decir en dónde, en un municipio en Sonora, porque además hay un procedimiento jurídico. Que ella se hacía pasar como, ya no existía, el convenio ya no estaba vigente. Y la compañera se hacía pasar por Profeco y entonces iba a los lugares a no hacer las cosas bien. Entonces, la institución tiene, decía ahorita un diputado y ahorita lo retomo, el tema de los dientes, creo que los tenemos los suficientes hoy. Si ya se moderniza y todo esto, creo que sí tendríamos que mejorarlos o hacer algunas cosas. Entonces, sí tenemos que ser muy cautos con esto porque queremos, además de todo, que a lo mejor me faltó mencionar, queremos cuidar mucho a la institución. ¿Qué hacemos con las comunidades desamparadas? Decía diputada. Pues fíjese que estamos haciendo dos cosas importantes. Uno, nos estamos sumando a las jornadas por la paz de la Secretaría de Gobernación con un módulo de Profeco en la atención a las causas. Ya estamos participando en la mesa estamos haciendo, junto también con ellos, porque además ellos tienen como toda la capacidad territorial, una de las razones por las cuales estamos reimprimiendo la revista es pensando justamente en estas comunidades que no tienen acceso a internet. Entonces nos vamos a llevar las revistas, los platillos sabios, las tecnologías domésticas a territorio y a estas comunidades, porque lo más importante, y encontramos por ahí en la semana, Maru, ¿cuándo fue la semana pasada? Unas guías en distintas lenguas, entonces queremos también darle promoción, ya estamos trabajando, el área de educación está trabajando para ello. Y usted mencionó un tema que particularmente yo le entraría mañana, que son las 72 horas para la atención. No nos hagan eso, diputada, porque no nos da la vida. O sea, está bien complejo. Ahorita la queja se persigue de oficio. Una vez formalizada la queja, iniciamos por oficio el procedimiento administrativo. Hay una posibilidad de preconciliar de 15 días y luego hay 70 días de análisis y apertura del expediente. Hay hasta 3 audiencias como máximo y se emite una resolución. Y hay hasta 117 días para poder conciliar una queja. ¿Es mucho? Es muchísimo. Y desde afuera lo podemos decir, sí, es muchísimo, te lo voy a cortar a 20. Sí, nada más que se nos va a ir, sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Reduciendo los tiempos lo más que podemos. Cuando nosotros llegamos, había un rezago en el teléfono del consumidor de 18,000 callbacks. Es decir, yo hablo al teléfono del consumidor, no me contesta, estoy ocupado, le apachurro un botón, ¿quiere que le volvamos a llamar? Sí, déjenos su teléfono, pum, 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 bye, ¿no? Y ya me voy a trabajar. Cuando la presidenta nos hizo el favor de decirnos antes de entrar que nos veníamos para acá y puse a todo el equipo, incluyéndome a estudiar, le pedí a una compañera que hiciera una llamada al teléfono del consumidor simulada, ¿no? Y que pusiera la opción del callback. Le llamaron cuando ya estábamos en la Profeco. Y de 18,000 ya lo bajamos a 12,000. Entonces, sí es una labor titánica la que estamos haciendo, porque además es atacar el rezago y atender el presente. Entonces, estamos echándole todas las ganas del mundo, se lo prometo, diputada. Y este tema de las, por ejemplo, de las 3 audiencias, lo decía el diputado Lobo, luego los proveedores se hacen como de… No, pues sí, no, como que
me doy por no notificado, le doy la vuelta, no llego. Entonces, por eso también nos estamos reuniendo con los proveedores, no tanto para hacer una relación de buena ondita, porque no me interesa hacer una relación de buena ondita, sino por mejora tus y te voy a mandar un oficio diciendo tienes tantas conciliaciones y tienes tanto pendiente y apúrale y tal, y también presionamos a partir de ahí porque tenemos que hacerlo en beneficio de los consumidores. Entonces, bueno, espero haber respondido los cuestionamientos de la diputada Nemer. Diputado Fernando, sí, estrategias para combatir publicidad engañosa y alimentos y bebidas. Le pedí al equipo que me ponga rapidísimo el estudio de calidad de jamones de la revista del consumidor que está vigente. No sé si me lo voy a pasar rapidísimo, porque ya lo tienen ahí en su escritorio para que le echen un ojito. Nosotros hacemos el estudio, lo analizamos, damos los hallazgos y las cámaras empresariales empiezan a mover para quejarse de los estudios, ¿no? No, pero ¿por qué? Pero no sé qué, pero tal. Entonces, hay que atenderlos, por supuesto, se les da el derecho de audiencia, pero finalmente son estudios muy profesionales que además se les notifica antes de publicarse y no tuvieron argumentos técnicos. Si no se puede, lo pueden checar ahí en su revista. Gracias, compañeros. Y se están haciendo varias estrategias para ello. No, la que sigue. Adelante. 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 No, adelante. Aquí, productos con otras denominaciones que no son jamón. Si ustedes ven los productos que están allá abajo, página 33 de la revista del consumidor, que tiene el jamón en la portada, pues ustedes juran que son jamones. Sí. Porque se ve un sándwich muy bonito con lechuga y queso y, ¿no? Súper apetitoso, pero no es jamón. Eso cuadra, doctor, como publicidad engañosa. Y entonces vas y les dices y les quieres imponer una pil, ¿no? Y ya brincó la cámara y ya te dijeron y le mandan oficio a todo el mundo y nos buscan por todos lados, ¿me entiende? O sea, es cómo le sigo dando la vuelta a mi falta, buscando a un compa, ¿no? Me buscó hace poco una diputada, ayúdale a una gasolinera que no sé qué, que le hicieron, no les voy a ayudar, perdón, no. A ver, quiero ver, entonces le pedí a Andrea, a ver, por favor, muéstrame el acta de verificación. Porque la compañera de la gasolinera dijo, no, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa y casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta y no doy, no sé qué, y no puede ser. Y a ver el acta de verificación. Entonces le escribí a la diputada, pregúntale a la compañera cómo se llama la encargada de su gasolinera. Guadalupe Morales, homónima. No aclaramos, homónima. Y entonces le saco una foto al acta de verificación, que además la compañera Andrea es muy ordenada, entonces tiene todo a la mano. Le tomo una fotografía del acta de verificación. Mira, le dije, sí la recibieron Guadalupe Morales a tal hora, y aquí está la fotografía de cuando la recibió. No, o sea, es cómo darle la vuelta, ¿no? Nos tocó verificar un hotel fifí, muy fifí. Muy fifí. Y me dice Andrea, oye, estamos verificando tal, dale. Precios en dólares, pues porque fifí. Claro. Te cobraban la limpieza extra fuera del contrato, porque fifí. No tenían a la vista aparte que no tenían a la vista los precios cuando pedimos carta de precios, dólares, literal nos metimos hasta la cocina, cosas echadas a perder, cucarachas en la cocina, fifí, no vayan a lugares tan fifís. Me dice, ¿suspendemos? Y yo, sí, suspendemos. Y en el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después me hablaron 4 compañeros del movimiento. Pero cada vez eran de más nivel, ¿no? Y entonces mi intuición fue,
se va a enterar la presidenta. Y le llamé a la presidenta. Le dije, oiga, presidenta, estamos aquí. Y me dijo, ¿y por qué? Por esto y esto y esto y esto. Iván, dale, es tu chamba. Entonces, pues la presidenta nunca me ha dicho, oye, no vayas, no hagas, no. Entonces, diputado Lobo, podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia, de inmediato le entro, por eso pido los antecedentes a la institución. Cuando, oye esto, y si ha pasado, oye, ayúdame a revisar esto, oye, reúnete con tal, ¿no? Me dijeron el otro día, oye, reúnete con unas personas de unos zapatos, porque fíjate que gente, pues está haciendo las cosas mal, porque pues es gente que tiene muchos años ahí y que probablemente sí lo esté haciendo mal. Entonces me reuní con ellos, me dieron elementos y tomé decisiones. Pero no es así como que vayamos a creerle inmediatamente a un proveedor, porque detrás hay una colectividad que estamos defendiendo. Entonces, bueno, ese es en el tema de la publicidad, sí estamos haciendo cosas, informamos, hay un área de monitoreo, se emiten exhortos para modificar y o retirar publicidad engañosa. Si el proveedor no cumple, puede iniciarse un procedimiento por infracción a la ley y los exhortos deben cumplirse entre las 24 y 48 primeras horas. Sobre los mecanismos de queja, lo mismo, estamos mejorándolos y estamos viendo cómo acortamos tiempos. Lo mismo, diputada Mercado, usted comentó lo mismo, es todo un reto en el tema de los tiempos. Lo de la boletera es un gran tema. Personalmente yo soy consumidor de conciertos. Por eso sumamos a la principal boletera de este país al mecanismo de Concilia Express, y estamos en comunicación constante con ellos, porque es lo mismo. Y ya tenemos varios acuerdos importantes. De repente, por ejemplo, no los podíamos notificar porque la dirección que teníamos de esa boletera no era, ¿no?, etcétera. Entonces, estamos en una mesa de trabajo permanente que encabeza la subprocuradora jurídica y la subprocuradora de servicios. Yo estoy de acuerdo, diputada Mercado, con cualquier modificación a la ley que beneficie a las personas consumidoras, cualquiera. Personalmente siento voluntad de la boletera más importante, porque además nos explicaron cosas. Hay veces que esa boletera es boletera, promotora, organizadora, ¿no? Pero hay veces que solamente vende boletos. Entonces, cuando nos dicen, ¿no?, por ejemplo, este desafortunado incidente en el Parque Bicentenario, esta boletera solo vendió los boletos. Y entonces me decían, cuando se tiene que regresar el monto del boleto, me decía, sí, yo le regreso el monto del boleto a las personas que me lo compraron a mí, pero si lo compraron directo en taquilla, esa taquilla no es mía. Entonces la responsabilidad de la devolución de los boletos que se compraron en taquilla es del dueño de la taquilla, en este caso del Parque Bicentenario. Entonces, luego como que no se animan y yo, pues di eso, lo va a entender la gente, o sea, ¿no? Sí. Porque llegaron las personas y no abrieron la taquilla, y entonces ya fue un rollo en contra de la boletera. Yo le hablé a la boletera y me dijeron, no, espérame, tal, es que pues el parque está cerrado por las autoridades de la Ciudad de México, pues no pueden abrir ni siquiera la taquilla, entonces, pero no es mi taquilla, esa taquilla ya la vendí. Entonces dije, informa eso. Pues no, es que no, porque no. Entonces, pero siento que hay voluntad, pero si se necesita una modificación, nosotros estamos con ello. Diputado Lobo, sanciones más severas, si no las combaten de todas maneras, piensan que son caras, porque para muchos proveedores el consumidor no es su prioridad, Su prioridad es vender mucho y hacerse muy ricos a costa de los consumidores. Lo que sí es que a lo mejor podríamos hacerlo ya en una mesa un poco más específica es la sanción actual que establece el Código Penal para el retiro de sellos y resistencia de particulares es muy pequeña. Entonces, nosotros hemos platicado, entonces, ¿qué es lo que pasa?
pues que si nosotros ponemos un sello de inmovilización en una bomba, pues, o en una manguera que expende gasolina, porque vende litros incompletos, que es un tema grave, o sea, porque es un engaño al consumidor, y la ley establece que si hay una afectación mucho más grande, incluso se va a denuncia penal. Yo inmovilizo y fácilmente las personas lo pueden quitar porque la sanción pues es de risa. Entonces, hemos estado comentando con varios compañeros la posibilidad de incrementar la sanción en particular para esas dos cosas en la imposición de sellos. Y hay una coincidencia entre las instituciones, pues por lo menos con las que estamos en la mesa, ¿no? Profepa, ASEA, la propia Comisión Nacional de Energía, que sí efectivamente necesitamos que la sanción sea un poco más y lo dejo en la mesa. Sobre las ventas de Internet, nuestra principal recomendación siempre, porque es que es bien fácil, nosotros con la relación que tenemos con Meta y con TikTok hemos bajado mucha publicidad de esta, y se da mucho en temporadas. En temporadas vacacionales no saben la cantidad de publicidad que hay de falsos viajes. Muchísima. Entonces, nosotros lo identificamos, vamos con TikTok y con Meta, nos ayudan a bajarlo si hay un procedimiento abreviado entre nosotros y ellos. Pero la recomendación que nosotros siempre hacemos es compren en lugares acreditados. Mire, de verdad, yo vivo cerca de Plaza Delta. Allí hay una oficina de Aeroméxico. Yo cuando me voy de viaje, pues me voy caminando y la compro ahí, a la Antigüita. Y ahí sí me garantizan que es ahí, firmo en vivo, no pucho botoncitos, y ahí me siento muy seguro comprando porque se dan muchísimo. Entonces, ya cuando el hecho se puede acreditar como un delito, ahí ya no podemos nosotros hacer, ahí ya se tipifica como fraude, y nos ha pasado mucho, y ahí lo que hacemos cuando las personas consumidoras llegan a nosotros es los acompañamos y los asesoramos para meter su denuncia. Sí. Decía usted que las atribuciones de verificación o de imponer sellos por temas de salud, y no, fíjese, también por afectaciones comerciales o por actividades comerciales que pueden afectar a la colectividad. También bajo ese argumento podemos nosotros, que eso es la mayoría de las veces que lo hacemos, es decir, si le obligan o le exigen propina a un comensal en un restaurante, se le exigen a todos. Si le exigen a todas y a todos un consumo, si le exigen a un consumo mínimo, se lo están exigiendo a todos. Si no dan factura a uno, no están dando factura a todos. Que eso es el criterio que nosotros utilizamos para este tipo de… Pero ¿qué pasa? Pues que sí hubo una persona o dos o tres o cuatro que dijo, pues esto es ilegal. Hay otros, como decía la diputada, y tenemos muchos casos de… Ay, no, pues ya qué digo, no, pues ya para qué, pues sí paga ahorita. A ver, yo mismo lo hice cuando nos fuimos a verificar hace unos pocos días. Es que el hotel te cobra un extra por no sé qué, ¿no? Entonces íbamos los compañeros y una compañera que le gusta ¿no? la confrontación. Pero ¿por qué? Luego lo arreglamos, ya tenemos prisa, vámonos, ándale, ya. Yo, ¿no? Y la compañera, no, sí. No, sí, es que ya es tarde, sí, ya, ¿no? Nosotros mismos lo hacemos. Pues entonces, pues ya te impusieron la propina, pues ni modo, ¿no? Ya que eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, en estas mismas mesas, pero insisto, luego salen las cámaras y luego salen los empresarios aliados a defender estas prácticas y nos piden una tarjetita amarilla, no, espérame tantito. Ellos no le dan tarjetitas amarillas a los consumidores, ¿eh? O sea, ni les fían. ¿Por qué les voy a fiar ¿por qué tendríamos nosotros que fiarles la ilegalidad o fiarles el abuso? Nosotros no vamos a fiar abusos, ni fiar irregularidades. Entonces, eso es lo que sí estamos haciendo. Los no regulados en temas crediticios, aquí creo que Conducef sí tendría que entrarle mucho más, porque justamente hay muchos servicios que tienen esta dualidad.
y nos han llegado quejas, ¿no? Hay una tarjeta en particular, ¿cómo se llama, Rebe? Brad no sé qué rollo. Que es una, ya tiempo, ¿va? O sea, que es una tarjeta como que es la marca, pero las tiendas les ponen sus marcas. O sea, el holding de la tarjeta es una marca y Crédito Liverpool le pone su marca. Crédito, estoy poniendo ejemplos, puede ser que no sea Liverpool, pues, pero para no herir susceptibilidades, Crédito Patito le pone su sello, Crédito Cochinito le pone su sello, Crédito Aguilita le pone su sello, pero es un proveedor solo. Entonces, como no está regulado por Conducef, pues nos llegan a nosotros. Y entonces juegan con eso. Porque juegan, porque les gusta, porque las relaciones de consumo son relaciones de abuso, ¿no? Entonces, eso yo he platicado mucho con el titular de Conducef, como para decirle, oye, si vamos a hablar con los diputados, entonces que esas atribuciones sí te las den a ti, porque tú sí tienes expertise en eso y tú sí tienes personal experto en esos temas, ¿no? En relaciones comerciales nosotros, pero en temas de créditos y tal, creo que sí tendría que ser la Conducef. Y diputada Morales, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias, muy buena intervención. Vamos a continuar con la segunda ronda. Les nombro Julia Holguín, Sandra de Guadalajara, el diputado Ávila y cierra el diputado Jesús. Adelante, diputada Julia. Gracias, diputada presidenta. Agradezco la presencia, procurador, aquí en esta Cámara de Diputados, al igual que a su equipo de trabajo. Como integrante de esta comisión, reitero mi compromiso con una agenda que ponga al centro los derechos de las y los trabajadores, no solo en sus centros de empleo, sino también como personas consumidoras que merecen productos seguros, precios justos y condiciones dignas. Es fundamental fortalecer la vigilancia frente a las prácticas abusivas, precios injustos y publicidad engañosa que afectan directamente a quienes viven el día con su salario. La relación entre la protección al consumidor y la justicia laboral, como usted bien lo mencionó hace un momento en su presentación, requiere optimizar mecanismos y recursos para garantizar verdaderamente los derechos de las personas consumidoras. Sabemos que la sociedad evoluciona y por ello la ley también debe adecuarse. En materia de consumo, debemos avanzar en la regulación de plataformas digitales que son ya parte de la vida diaria, así como frente a la desinformación comercial y los abusos que impactan directamente entre la clase trabajadora. Mi reconocimiento a su labor, procurador, y también coincido plenamente con que el trabajo en equipo es esencial. Reitero mi disposición para impulsar iniciativas que fortalezcan la vigilancia, la conciliación y la transparencia en favor de la justicia social y de la defensa de los derechos laborales y el consumo. Aquí actualmente la cantidad de servicios y productos se ofrecen prácticamente en las plataformas digitales. En este sentido, la Profeco, ¿qué está haciendo en relación a la protección del consumidor, tratándose de todas estas plataformas que seguramente, como ya lo estamos mencionando y lo mencionan también mis compañeros, hay muchos abusos y hay muchos engaños? ¿Qué cree usted que hoy, desde aquí, desde esta Cámara de Diputados, cómo podemos mejorar y ser más eficaces en la protección al consumidor? Gracias. Gracias, compañera diputada. Adelante, diputada Sandra. Ok, pues muchísimas gracias. Escucho la participación de los compañeros, pero al escuchar y al estar observando la participación del licenciado Iván, como maestra de educación básica, yo estaba aquí en mi cabecita emocionada y revolucionando y viendo sus esquemas y la información y digo, fíjese cómo la nueva escuela mexicana está pensada de manera transversal. Una palabra que usted reiteró en repetidas ocasiones en la presentación
el eje articulador, pensamiento crítico y el campo formativo de lo humano y lo comunitario, ahí podemos nosotros englobar todo lo que usted nos estuvo platicando. Con la frase que usted concluyó, consumidor informado, consumidor no engañado, el pequeño desde preescolar es un consumidor, porque hay una cooperativa, porque hay afuera de la escuela. Y entonces, escuchar el ejemplo que usted nos dio, nos compartió de su hijo, no sé cuántos años tenga su hijo, pero creo que en la escuela, con usted y en la comunidad en donde se desarrolla, ha tenido la oportunidad de desarrollar ese pensamiento crítico. Y a eso es a lo que aspira la nueva escuela mexicana, el modelo educativo de la cuarta transformación, le iba a decir la cuarta generación, la cuarta transformación. Entonces va de la mano, y entonces para que los docentes no estén todos estresados de, ¿y ahora cómo les vamos a hablar de lo que nos dicen los de la Profeco? El tema transversal. Yo lo felicito, y sí me gustaría, si se pudiera, o en dónde puedo encontrar la presentación que tuvo a bien aquí compartirnos, porque quiero llevarla y quiero que sea el argumento para un proyecto educativo que estoy elaborando para presentar en el estado de Jalisco, para que niños empiecen desde pequeños a saber cuáles son sus derechos, pero no nada más los derechos básicos o los derechos de los que siempre nos hablan, sino también sus derechos como consumidor, porque usted mencionó 7 derechos básicos del consumidor. Entonces, muchísimas gracias y felicidades a su equipo, porque se ve que hay una excelente coordinación. Me hizo recordar mis tiempos de evaluación y de entrega de resultados en la escuela, todos así atentos y viéndose, y sí, aquí está, y acá. Entonces se nota que es un trabajo en equipo. Muchas felicidades. Cuando quien dirige sabe hacia dónde quiere ir, se nota perfectamente. Felicidades y enhorabuena, y pues aquí tienen a una servidora, y créanme lo que en mi proyecto lo voy a presentar, y ahí le voy a mandar para que vea que lo que aprendí el día de hoy aquí se va a llevar a cabo. Y además otra situación, me dio mucho gusto y emoción, se lo compartí aquí a Moni, somos de la edad la Profeco y yo. Gracias. Pues ya somos 3 entonces. Muchas gracias, compañera diputada. Me pidió la intervención la diputada Alma de la Vega, y al fin continuamos después con los 2 diputados para que cerrar. Gracias, diputada presidenta. Pues yo nada más felicitar al procurador por su participación, por la exposición que nos dio, y gracias también por pues ese gran trabajo que ha hecho en la Procuraduría. Y yo quiero preguntarle si está en sus facultades también el apoyo, por ejemplo, los sistemas de agua potable en los municipios. A veces cometen abusos, a mí me han llegado muchos de ese tipo, y ver si ustedes nos pueden apoyar ahí. Y también, bueno, checando lo de la revista, que tiene pues un amplio y muy importante la literatura, ver cómo se pudiera distribuir a los delegados o a los activistas sociales que están en contacto directo con las comunidades, y que sería muy importante pues la distribución ahí con ellos. Gracias. Gracias. Compañero diputado Ávila, adelante. Gracias, compañera presidenta. Hay una norma que seguramente ustedes conocen, una norma oficial mexicana, que es la norma 051. Esta norma es la que trae los famosos sellos, le llaman etiquetado frontal. Y lo que hace es evalúa el contenido de los nutrientes críticos. Yo digo que si el procurador Iván Escalante fuera también parte de esta norma, tendría exceso de vocación, exceso de transparencia y exceso de resultados. 3 sellos sin duda, porque la verdad es que Iván has hecho una labor importante, y no lo digo porque seas mi amigo, porque se puede pensar que la amistad que nos une podría llevarme a tener un juicio de valor así, lo digo porque es una realidad. No es casualidad que hoy la Profeco tenga una modernización en la digitalización de trámites, tienen una plataforma digital que reduce tiempos de atención y que permite a los ciudadanos presentar denuncias, y que hoy día en un máximo de 24 horas puede tener aclaraciones. Si no me equivoco, hay más de 150,000 usuarios atendidos en este breve espacio de gestión.
Los operativos contra las prácticas abusivas creo que han sido algo que muchas y muchos de nosotros hemos visto. Ver al procurador en territorio verdaderamente es importante, no verlo en las gasolinerías, verlo en los restaurantes, verlo vestido de verificador o verlo incluso no solamente vestido, sino que acudir con las facultades de verificación en restaurantes, en gasolinerías, es algo que empodera finalmente al consumidor. Ver que también hay programas preventivos de educación, como el programa de consumidor inteligente, y eso también me parece que es algo relevante y importante. Y sobre todo la mejora en las conciliaciones y en la resolución de quejas. Entiendo que hay una tasa de satisfacción que llega ya casi al 90%, que es algo que no se había visto con anterioridad. Y la vinculación institucional, ¿no? Lo hemos visto también vinculado a otro tipo de organizaciones que tienen que ver con órganos estatales, con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y eso me parece algo muy relevante. Y sin lugar a dudas, pues el quién es quién, ¿no? Quién es quién, que lo vemos todas las semanas en la mañanera, en donde sin duda ayuda a que las inercias del pasado protejan lo más importante. ¿Qué es lo más importante? En mi opinión muy particular, la protección del bolsillo de las y de los mexicanos. Así sencillo, ¿eh? La protección del bolsillo de las y los mexicanos. Por eso, como vocero del grupo parlamentario, procurador, gracias por acompañarnos. Cuentas con aliados en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y yo finalizaría haciendo una pregunta que me parece importante y creo que ha sido reiterativa en esta comparecencia tuya. Entiendo que hay un comercio digital transfronterizo, creo que todos lo conocemos perfectamente bien, y me parece que es un tema en donde puede haber sin duda la participación del legislativo, para entrarle desde una perspectiva legislativa, de la creación de iniciativas o incluso intentar entender los tratados internacionales específicos que permitan que la Profeco pueda actuar con mayor contundencia frente a plataformas extranjeras que pueden operar a consumidores mexicanas y mexicanos. ¿Por qué? Porque claramente no establecen o no participan en mecanismos de conciliación, ¿no? Y en esa lógica me parece que ahí quizás las y los legisladores podemos ser algo importante. Gracias nuevamente, procurador, gracias Iván por acompañarnos aquí. Siempre serás bienvenido con tus amigas y con tus amigos diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado. Cerramos la ronda con el diputado Jesús Valdés. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Bueno, primeramente, yo haría 3 comentarios. Primero, nuestro querido procurador, sabiendo y conociendo tu trayectoria, tu vocación, que sí hay que especificarla, porque si bien es cierto la fortaleza de la institución, en el centro está el ser humano. Entonces sabemos de tu trayectoria de convicción con un proyecto de Estado, con un proyecto, una visión y tu experiencia tanto con adultos mayores como con la niñez, etcétera, que aquí hay que decirlo, y la visión de planeación estratégica. Y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque parafraseando lo que mencionabas de Bauman en esta relación de poder de proveedor y consumidor, es de fondo y es la esencia de lo que estamos platicando, y también recordando el plan contra la inflación y la carestía. Entonces, digo es de fondo porque teniendo claro de dónde venimos, dónde estamos, pues la visión es prometedora a dónde vamos. Y a dónde vamos con las acciones que se han tomado. En primera instancia se coloca, entre otras, a la persona como el centro, como de atención para tales efectos. ¿Para qué? Pues para seguir con el proyecto de gobierno y esta gran transformación que estamos llevando a cabo, tanto con la eliminación, reducción de la pobreza, como con la recuperación del salario mínimo. Segundo, esta visión con los diferentes puntos que están aquí dentro de este asunto de fondo, es la cercanía con la gente. Cuando tienes esta cercanía con la gente, cuando ves al señor procurador actuando directamente, créanme que los tiempos han cambiado y es de fondo verlo. Y hoy
y escuchando a nuestro querido amigo Iván Procurador cuando le hablaron y se subió el nivel hasta tener que consultar a la señora presidenta, yo digo, hay esperanza. Hay esperanza en donde primero cuenta con nosotros, que nunca haremos una intervención que atente contra la normatividad o algo inapropiado. Y eso sí es muy importante. Y no es nada más con no intervenir, sino aquí estamos, el de la voz aquí está, y si hay que hacer eco para acciones no procedentes, pues las vamos a hacer. Las vamos a hacer porque no vamos a llamar a un aspecto de ilegalidad. Y esa es la parte de la cercanía con la gente que se fortalece con la información. La información, revisando de una manera breve esta revista, primero me da mucho gusto que atiende temas muy importantes, adicional a los temas propios del área que compete. Me dio gusto ver, por ejemplo, el recordar a los comedores comunitarios, 472 en la Ciudad de México, que están ahí y que obedeció a un proyecto ya de más de casi 20 años y que están ahí con una orientación. Me da mucho gusto porque vemos temas como la inclusión financiera, que es lo que necesitas, en donde das la credibilidad a las personas que son susceptibles de poder contar con ese acceso. Entonces, esta información me lleva, y lo pongo ahí en la mesa como un primer apartado, el fortalecimiento de la democracia participativa, que muchas veces se toma como repetitivo, pero que viene de la esencia de donde venimos y a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y por ello dejo ahí en la mesa también una propuesta, la conformación o fortalecimiento de órganos colectivos ciudadanos, donde tengan una observancia o un consejo consultivo ciudadanos integrante de manera honorífica a la Profeco. Entonces, yo creo que sería una voz muy importante por ciudad, a nivel nacional, que estuvieran presentes, y toda esta información también valiosa que observo aquí y que mencionó el señor Procurador. Encuestas de más de 1,800 puntos, así entiendo. Sí. Sí, el poderlo, dar la voz ciudadana en este emparejamiento y fortalecimiento de la democracia participativa sería fundamental. Bien, el segundo tema, que ya también ha sido muy comentado, es estamos ante un gran reto, una gran revolución, que es la tecnológica. Entonces aquí dejo una segunda propuesta. Yo sé que hay que actualizar las plataformas, todo lo que ya se ha dicho para no ser repetitivo. Y bueno, aspiraríamos tal vez empezar por los municipios, el tener un centro, o sea, son 2,400 y pico municipios, el tener un centro directo a la Profeco, en donde los consumidores del municipio X, de aquí, sepan que de una manera directa tienen un teléfono directo que ya está, pero directo, ¿no? Y la aspiración sería que entre los puntos a sugerir en su transición en los diferentes establecimientos se pudiera poner, ahí está la línea directa del consumidor por si hay alguna situación o una evaluación. Sabemos que toda política pública, toda política pública que no tenga un proceso de evaluación se queda ahí. Entonces yo lo que diría, utilizando la inteligencia artificial o las tecnologías, el Big Data, como ustedes son los expertos, pudiéramos poner un centro de evaluación o sugerencia a los diferentes establecimientos. Eso sería enorme, tendríamos una encuesta procesada al minuto, día por día. Hay fases, no digo que se pueda hacer hoy, usted lo acaba de mencionar acertadamente, es un proceso de evolución para esta gran tecnología que ya está aquí presente. En ese apartado sería esa propuesta. Y como tercer punto y último, en este trabajo, serían ver si podemos comentar en esta parte de la compensación al consumidor, temas que son muy recurrentes, ¿no? Que ya se tocó el de las gasolinas, litros de 900 mililitros. ¿Cómo son las compensaciones? Y uno que yo creo que todos hemos padecido y me vino a la memoria ahorita que fue a comprar su boleto, ¿cuántas veces no nos han cancelado
cuántas veces por razones externas también a ellos, y en ocasiones ni siquiera hay una explicación, ni siquiera hay una atención pública o una disculpe usted. Ya se volvió, ya normalizamos lo no normalizable, ya normalizamos situaciones tan comunes que te pueden dejar ahí parado en el aeropuerto 16 horas y no pasa nada. Entonces, según estaba viendo datos, creo que dentro de los más recurridos y son las denuncias contra estos aspectos de las aerolíneas, gasolineras, etcétera. Entonces, eso sería como una pregunta que ahorita me vino a la memoria. Termino con esto, no sin antes decir, créeme, señor Procurador, es un gran gusto, porque la última vez que nos vimos, que tuvimos ocasión, y que me dio mucho gusto, estábamos todavía en procesos de otro tipo, pero siempre, sí dejen decirles, esta parte que iniciaba el señor Procurador, que nos auxilió en su momento ahí en la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, siempre con esta disposición, así con esa apertura, pero con esa actitud. Por eso yo digo que cuando vemos a las mujeres y hombres que encabezan esta gran institución, es cuando dice uno, vamos en la ruta correcta, porque esta vocación, esta amabilidad, pero sobre todo me quedo, mi querido amigo, con esta expresión, no intervenir donde no tengamos que intervenir, y al contrario, nos sumamos cuando haya que intervenir, el nivel que sea. Nos conocemos de muchas trincheras y sabemos que cuando hay que hacer las cosas, como yo digo, ni para tomar impulso para atrás. Entonces cuenta con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias. Antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado para cerrar esta mesa de trabajo, yo quisiera compartirles en primer lugar el tema de la revista del consumidor. Todos tienen una revista del consumidor en su lugar y compartirles que yo, aquí como dice nuestro procurador, yo también sí tengo, cuando la vi tengo nostalgia. La verdad es que mi mamá generalmente la compraba y ahora recordando y revisando, la realidad es que tiene muchos temas importantes. Para mí uno de los puntos que estoy hojeando, encuentro el tema de Financiera para el Bienestar, que tiene, de verdad, es que pronto estaremos invitándola a la comisión, porque tiene un área de oportunidad importante para quienes quieren emprender. Por supuesto, también estoy observando que viene temas de calzado escolar. Para estos días que los niños y las niñas entran a la escuela, es importante poderlo identificar, hablando también del tema de los módulos de atención en los aeropuertos, informa todo. Realmente es una revista muy completa que puede ser también, tiene aquí un QR donde se puede descargar en línea y creo que es importante aprovecharla. Viene también evitar el uso de utilizar tus datos móviles para no gastar tanto. Creo que vale mucho la pena. Yo la verdad es que los felicito. A mí sí me gusta un poco lo digital, pero yo sigo prefiriendo la impresa. Así es que estaremos… muchas gracias de verdad por retomar este gran proyecto. Segundo punto. Platicamos hace un momento de una invitación a las y los compañeros diputados al laboratorio. Creo que sería muy interesante que conociéramos cómo funciona, así es que dejamos en la mesa la invitación, querido Iván, y finalizo también dejando algo muy claro. Siempre se nos va a acercar alguna persona para pedirnos apoyo, una gestión sobre temas de esta naturaleza, pero dejar muy claro que a título personal, y estoy segura que a nombre de la Comisión del Trabajo, estaremos siempre generando un vínculo apegado a la normatividad, nunca saliendo de la norma y siempre invitando al empleador o a las empresas al final del día a cumplir con sus responsabilidades legales. Así es que cedo el uso de la voz a nuestro invitado. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputados, de nuevo. Me la doy rapidito. Diputada Julia, muchas gracias por sus comentarios y sí hay que fortalecer la vigilancia en las relaciones comerciales. La norma oficial mexicana de comercio electrónico está apenas en elaboración.
Entonces, aunque todavía no existe la norma, nosotros fortalecemos con capacitaciones a los proveedores en materia de comercio electrónico y ofrecemos servicios como el diagnóstico publicitario, monitoreos, hacemos estos exhortos, y la administración pasada hizo un gran esfuerzo con una llamada la guía de influencers, porque se detectó que en muchas redes sociales había falsas promociones de influencers que decían: ¡ah, qué bonita la revista del consumidor! Vamos a leerla. Y a todas luces se veía que era publicidad pagada, pero en ningún lado quedaba establecido. Entonces la guía, el esfuerzo que hizo la guía es hagamos un hashtag, como los hashtags que se utilizan cuando los materiales están hechos con inteligencia artificial, que diga publicidad pagada, para que no existieran estas confusiones y esta información que pudiera afectar a las personas consumidoras. Y entonces estamos en eso para el tema de las ventas en línea. Diputada Sandra, aquí le dejamos la presentación, muchas gracias. Ahí la tiene el equipo y se la dejamos y muchas gracias por sus comentarios. Diputada de la Vega, no tengo claro lo del tema de los sistemas de agua en los municipios. Tenemos un trabajo muy fuerte con Comisión Federal de Electricidad, hay una mesa de trabajo prácticamente permanente, y en cada una, si no tengo mal el dato, me voy a aventurar a decirlo, si no, Rocío, ahorita que me corrija, pero en las 38 oficinas de defensa del consumidor en el país hay un módulo de CFE, sí, en todas. Entonces, precisamente para preconciliar en el tema de CFE, el tema de las aguas, si me da permiso de revisarlo, con mucho gusto lo revisamos. Y sí, las campañas, creo que los servidores públicos tienen que estar en territorio forzosamente, porque si no, no se entiende. Y el tema de los descuentos vía nómina de la diputada Julia, también déme oportunidad de revisarlo. No lo tengo en el radar, diputada Julia, pero con muchísimo gusto lo reviso. Gracias. Sí, a mí me enorgullece ser tu amigo, Arturo. Muchas gracias. Por ahí critican esta amistad y me dan por ahí atribuciones mágicas que ojalá las tuviera, pero muchas gracias por tus comentarios y por tu amistad. Y sí, Profeco es una de las instituciones más queridas y más respetadas del país desde hace muchos años. La verdad es que estamos pendientes de los comentarios que hacen en las redes sociales cuando subimos algún material interesante y son muy lindos los… Y hablando de las plataformas extranjeras o lo que decías de las transfronterizas, que sé perfectamente bien a qué te refieres, ¿creerás que hay mejor relación con estas transfronterizas que con otras? Sí. Por lo menos en 2 de las más potentes hay representación en México y hay una mesa de trabajo. Y, por ejemplo, aquí quiero reconocer a TikTok Shop, porque tenemos relación con TikTok prácticamente desde que llegamos por el tema de los influencers, ¿no? Porque TikTok es una plataforma a la que participan muchos influencers. Entonces nos reunimos con ellos, yo ya tenía particularmente relación con ellos desde la Secretaría de Seguridad cuando tuve el honor de ser jefe de oficina de la secretaria Rosa Isela, la administración anterior, porque nos ayudaban a bajar publicaciones que pudieran tener algún tipo de invitación o insinuación de violencia. Entonces ya teníamos relación con ellos y cuando llegamos nos sentamos y ellos muy transparentemente nos dijeron: oye, nos vamos a transformar en tienda, o ya vamos a meter tienda, porque nos estamos dando cuenta que hay muchos influencers que promocionan artículos y se sale la gente a comprarlos, pues mejor los vendo yo, ¿no? Digo, bastante listos. Entonces dijeron, han sido los únicos que nos dijeron: queremos que nos revises el procedimiento para hacernos marketplace. Entonces, hay relación para conciliaciones con TikTok y no me quiero equivocar, pero con otra de las fuertes,
hay otra en la que no, pero otra de las fuertes, es más, 2 de las fuertes, hay una en la que todavía no tenemos mucha relación, ya estamos construyéndola, ya estamos buscándolos, pero sabiendo la cantidad de transacciones que hay en esas transfronterizas, sí hay muy buena relación y sí hay muy buenos resultados en temas de conciliación. Entonces, sí lo hay. Y evidentemente sí podríamos fortalecer el asunto de… nosotros queríamos, es un sueño guajiro, digamos, hay a la fecha, según leyes, normas y reglamentos, hay 12 giros que tienen la obligatoriedad de registrar sus contratos de adhesión ante Profeco. ¿Esto para qué funciona? Funciona para que, por ejemplo, si llega una persona consumidora, por ejemplo, todos los proveedores de telecomunicaciones tienen la obligatoriedad de registrar ante nosotros sus contratos de adhesión, telefonía celular, cableras, televisión satelital, etcétera. Bueno, no todos los giros tienen esta obligatoriedad. Entonces, nosotros platicando con el equipo dijimos, bueno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que cuando llegue una persona consumidora a quejarse de un servicio de estos, nosotros podemos tener a la mano el contrato de adhesión y decimos, por aquí va, y tenemos chance de analizarlo. Luego los compañeros en el área de telecomunicaciones y en el área de servicios son expertos en contratos de adhesión y ya se lo saben. Entonces ya llega la conciliación y es muy rápida. Una de nuestras intenciones es que en el transcurso de aquí a que termine la administración de la doctora Sheinbaum, podamos hacer obligatorio poco a poco todos los contratos de adhesión para nosotros tener más herramientas para defender a las personas consumidoras. Eso lo queríamos hacer. Y muchas gracias por sus comentarios, diputado Valdés. Fíjese que sí existen consejos consultivos, hay uno a nivel nacional. Y hay en los estados, bueno, en cada una de las oficinas de defensa del consumidor existe también un consejo consultivo que nos ayuda muchísimo porque en la mayoría de ellos son personas de la comunidad o académicos, expertos, representantes de las instituciones académicas que están en estos territorios y la participación que tenemos con ellos es cotidiana, es muy importante. Lo del centro de evaluación suena muy interesante y lo que hablaba de las compensaciones en el tema del sector aéreo, sí, de hecho ya firmamos un convenio con la Canaero, que es la Cámara Nacional de aviones, de aerolíneas. Con ellos ya firmamos y estamos en otra mesa con la IATA, que es lo mismo que Canaero, la Canaero es de nacionales y la IATA es de internacionales con presencia en México. Bueno, con Canaero ya firmamos buenas prácticas y justamente lo que les decía es, hay una falta de información enorme. Porque también hay temas que sí, la sobreventa, la no sobreventa, tal, y entiendo que hay como reglamentaciones internacionales en donde sí se permite y bajo qué condiciones, etcétera, ¿no? Pero en la parte de la información lo mismo nos pasó, oigan, pues en tal lugar se quejan las personas consumidoras porque no tienen la información, por qué el avión está parado 20 minutos y nadie les dice nada, puede haber alguna persona que se estrese, ¿no? Entonces, por favor, y se comprometieron a eso, o sea, se comprometieron a dar información, les dije, eso no cuesta, y es parte del servicio que tienen que brindar. Tenemos buena relación con ellos, precisamente del análisis de las quejas, han mejorado sus porcentajes de conciliación y también, sí, efectivamente es todo un tema. Y lo estamos atendiendo y como lo comenté, estamos sentándonos con todos los proveedores, medianos, chicos, grandes, para mejorar la atención de las personas consumidoras. Entonces, bueno, si ya me toca cerrar, diputada, decirle a usted, decirle a las compañeras, compañeros diputados que nos recibieron el día de hoy, muchísimas gracias por sus comentarios. Como lo he dicho siempre, tengo la oportunidad de trabajar con un equipo extraordinario, trabajador, comprometido, honesto, con resultados,
incansables, comprometidos, y estoy muy orgulloso de todas y de todos ustedes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la invitación, diputada. Gracias por el compromiso que aquí me va a ayudar el diputado Valdés a darle seguimiento. Es un gran reto, es una gran oportunidad también la que tenemos. Y como siempre nos dijo la presidenta, porque la presidenta tiene una frase y dice: gobiernen como ciudadanos. Y el mensaje que yo siempre les mando a las compañeras y a los compañeros es: gobernemos como consumidores. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias. Es un honor haber estado aquí. Muchas gracias. Un aplauso. Quedó pendiente si nos van a invitar al Laboratorio Nacional. Sí, los vamos a invitar al Laboratorio Nacional. Aquí le encargo a la maestra Andrea que lo pueda programar. No es muy grande, a lo mejor si lo hacemos lo haremos en 2 tandas. Ahorita estamos haciendo… el laboratorio tiene 2 partes. Una parte que hace estudios fisicotécnicos y otra parte que hace estudios químico-biológicos. Entonces, si ustedes ven en las revistas del consumidor, normalmente hay 2 estudios de calidad. Entonces, por ejemplo, en este caso son zapatos escolares y el jamón. El jamón lo hizo el apartado de los estudios químico-biológicos, hizo el estudio de jamón, y el apartado de los estudios físico-técnicos, el estudio de los zapatos infantiles. Entonces, de verdad es súper profesional, ustedes lo van a ver, tienen acreditaciones de todo tipo, tienen reconocimientos internacionales. Si lo ven por fuera no piensan que es un laboratorio, pero ya entran y tienen aparatos súper interesantes, y los doctores y los ingenieros que están ahí son también parte de este gran equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros, siendo las 16:35 de este 14 de julio, cerramos esta mesa de trabajo con Profeco. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Y quien guste acompañarnos, vamos a la Comisión del Trabajo a recibir en esta ruta por las 40 horas. Estamos atendiendo a ANTAD, así es que seguimos trabajando. Saludos a todos. Gracias. Foto oficial, no se muevan, por favor. Los demás, por favor, todos con su revista, si lo permite. Una con revista. ¿Cuál revista? ¿Cuál te gusta La más? última, ¿no? Esta, sí. La del jamón. Pero permítanme un minuto, vamos a pasar. No sé, que sí, ajá, para que no quede.